Vamos a leer todos juntos. 10, 1, 2, 3. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta mañana. Te pedimos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo en esta hora. Danos autoridad para poder echar fuera todos los espíritus inmundos, sanar enfermos y, Señor, librarnos de toda dolencia. Te pedimos, Señor, que guíes esta hora, este mensaje. Dame tu Espíritu Santo para poder predicar solo tu palabra. Gracias, Señor, por los que están acá, Señor, los que están también en Zoom, los que están viniendo, los que no pudieron venir. Señor, también acompaña a cada uno de ellos. Te encomiendo, Señor, este mensaje en tus manos, que cada uno pueda recibir una palabra en su corazón. Todo te pedimos orando en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Buen día. Buen día. Sí, bendiciones a todos nuevamente. En el pasaje de hoy Jesús llama a los 12 discípulos. Por medio de ellos, Jesús anhelaba cumplir la evangelización mundial. Por esta palabra podemos aprender la esperanza de Jesús, quien nos llamó. Y también podemos aprender cómo ser buenos discípulos de Jesús. Oro que Dios guíe este mensaje y recibamos una palabra de Dios. Amén. La mies es mucha, primera parte. Del capítulo 9, versículo 35 al 38. Miren el versículo 35. Vamos a leer todos juntos el versículo 35. Leamos juntos, 2, 3. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La palabra dice que Jesús estaba enseñando la Biblia y predicando el evangelio del reino. En especial, Jesús vivió como un maestro bíblico. Vemos aquí 4 verbos. Son verbos activos. Primero es recorría, recorrer, enseñar, predicar y sanar. Jesús estaba recorriendo, enseñando, predicando y sanando. Él dice que recorría todas las ciudades y las aldeas. Su ministerio era muy activo y dinámico. Él enseñaba la palabra de Dios. Además, Jesús echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Esta palabra nos anima para hacer como Él hizo. En tiempo de pandemia sería muy difícil salir a recorrer o a predicar, porque algunos tienen miedo, ¿no?, que nos acerquemos o algún contagio. Hay todavía mucha susceptibilidad. Tenemos que pedir a Dios, ¿no?, para que se rompa esta barrera de miedo. Pero Jesús nos anima, ¿no?, otra vez para recorrer el campo de misión y predicar el evangelio. Para esto necesitamos ver a la gente con el corazón de Jesús. Jesús, ¿cómo vio a la gente? ¿Cómo era el corazón de Jesús hacia la gente? Miren el versículo 36. Perdón, el versículo 5 y 6. Vamos a leer juntos. 2, 3. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Sí, es el versículo 36. Sí, cuando Jesús vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tienen pastor. Una oveja sin pastor. ¿Cómo es una oveja sin pastor? Una oveja sin pastor es muy triste y perdida, porque las ovejas no pueden encontrar el camino sin la guía del pastor. Como sabemos, las ovejas tienen la vista muy corta, por eso fácilmente pierden el camino. En aquel tiempo, el pueblo de Dios se veía como una oveja sin pastor. Ellos estaban sufriendo bajo el imperio romano. No tenían buenos pastores porque los líderes religiosos eran como odres viejos. Por eso Jesús tuvo compasión de ellos y los servía de día y de noche. Pero Jesús
el Hijo de Dios tenía límites humanos. Él sirvió su ministerio solamente 3 años. Él no pudo servir a toda la gente del mundo por sí mismo. Por eso compartió su corazón con los suyos para levantarlos como obreros de Dios. Miren el versículo 37. ¿Puede leer el hermano Daniel Tirado, versículo 37? Hola, Daniel, ¿se escucha? Sí, misionero. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Hola. Ok, versículo 37. Entonces dice, entonces dijo a sus discípulos... perdón, es que no estaba escuchando el retorno. Gracias, hermano Daniel. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Jesús vio al mundo como un gran campo en que sembramos y cosechamos. Aquí Jesús dio a los suyos una visión y a la vez un sentido de problema. La mies es mucha y los obreros pocos. Cuando Jesús vio a la gente, no la vio como una molestia, sino como una cosecha. Jesús es el dueño del gran campo en el mundo. Jesús es el dueño de la mies. La mies de los 34 países de América Latina es mucha. Abarca bastante. Argentina tiene 23 provincias. Todavía no hay ningún misionero establecido en una provincia. La UBA tiene 300.000 universitarios. Esto es cuando no había la pandemia, ¿no? Estaban todavía juntos. Pero son muchos. De verdad, la mies es mucha. No tenemos suficientes obreros para sembrar tal campo. Por eso, ¿qué nos manda el Señor? Leamos el versículo 38. Vamos a leer todos juntos el versículo 38, 2, 3. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí dice, no, rogad. Significa orar sin cesar. La obra no es nuestra, sino es la obra del Señor. Dios es quien elige, llama, capacita y envía a los obreros a sus mies. Antes de enviar a los 12, Jesús mismo también oró mucho. Un poco después Jesús llamó a los 12 para que fuesen los obreros. Los que oran con el sentido del problema pueden ser los candidatos de ser enviados. Orando, ¿qué falta? Nos falta obreros. Hay que levantar los obreros, por eso oremos. Clamemos al Señor para que se levanten los obreros para ser enviados. La obra de la cosecha comienza con la oración. Hoy, ¿por quién quieres orar? ¿Tienes algún hermano o hermana en mente? ¿Por quién quieres orar? Jair, ¿por quién quiere orar? Por papá, por mamá, por su abuela, por sus compañeros de la escuela. Cada uno tiene, ¿no? Por quién orar. Oremos para que el Señor levante a sus obreros fieles en Buenos Aires, en Argentina, toda América Latina y el mundo. Amén. Segunda parte. Jesús llama a sus discípulos del capítulo 10, versículo 1 al 15. Leamos el versículo 10:1. Esta es la palabra clave en esta mañana. Leamos juntos. Estamos sin retorno, ¿no? No hay problema, entonces así nomás. Capítulo 10, no voy a pedir a nadie del Zoom que lea porque estoy sin retorno. Leamos capítulo 10, versículo 1, a la cuenta de 3, 2, 3. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué hizo Jesús cuando vio que había mucha mies, pero pocos obreros?
eso, ¿no? Llamó a sus 12 discípulos. Pero aquí vamos a ver cómo fue que Jesús hizo primero para hacer esta obra. Miren, primero llamó. Aquí Jesús primero llamó. ¿A quiénes? A sus discípulos, 12 discípulos. ¿Y qué les dio Jesús? Autoridad. Autoridad. Hoy vamos a meditar mucho en esta palabra. Entonces, al establecer a los 12, Jesús no entrevistó uno a uno y les preguntó qué pensaban, sino que les llamó conforme a su voluntad, según la guía de Dios. Asimismo, cada uno recibió el llamado de Jesús de manera muy personal. ¿Ustedes recuerdan cómo recibieron el llamado de Jesús o cómo recibieron el llamamiento de Dios? Fue de una manera muy personal. Es decir, yo soy discípulo de Jesús porque Él me llamó primero diciendo, sígueme. Ahora bien, ¿quién es el discípulo? ¿Quién es el discípulo? Según el diccionario, discípulo es una persona que aprende la doctrina o arte de su maestro. El discípulo de Jesús, ¿cómo sería entonces el discípulo de Jesús? Es aquel que sigue a Jesús y aprende a Jesús. Aprende de Jesús su pensamiento, su visión, fe, pasión, tristeza, amor, alegría, preocupación y dolor, etc. Ahora, ¿por qué el número 12? ¿Por qué el número 12? Porque representan las 12 tribus de Israel. Los apóstoles serían los 12 patriarcas de la nueva Israel y los 12 embajadores del reino de Dios. Hermanos, la pregunta que me queda, nosotros, ¿cómo podemos aprender a Jesús? ¿Cómo podemos aprender a Jesús? ¿Será que tenemos que estudiar teología y sacar el título de doctorado? ¿Tenemos que estudiar 10 años la Biblia en UF? No. Jesús dijo en San Mateo 11, 28 al 30. Esto lo digo porque yo también pensaba, ¿no?, que tenía que estudiar un doctorado en teología o estudiar muchos años, ¿no?, hacer un curso para aprender a Jesús. Vamos a ver qué dice San Mateo 11, 28 al 30. Leamos todos juntos. 2, 3. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprender de Jesús es llevar su yugo. Esto quiere decir llevar una vida pastoral. Cuando uno hace la labor de amor para conllevar las enfermedades y debilidades de pecado de sus ovejas, recién uno comprende el corazón pastoral de Jesús. Mi yugo es fácil. Esto implica que hay otro yugo. Es el yugo del ego. Ese yugo, si no lleva el yugo de Jesús, automáticamente lleva el yugo del ego. Quiero hacer lo que quiero hacer, pero menos pensar en otra persona. Yo con ese yugo batallo bastante. Este yugo es mucho más pesado. Pero cuando llevamos el yugo de Jesús, aprendemos de Él y nuestra alma hallará descanso verdadero. Amén. Entonces, ¿cómo capacitó Jesús a los 12 discípulos? Miren el versículo 1b. Versículo 1b. Aquí está la palabra. Vamos a meditar en esta palabra. Leamos el versículo 1b desde donde dice les dio autoridad. Leamos a la cuenta de 3, 2, 3. Dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
Jesús era como un general espiritual. Jesús sabía bien que el enemigo principal, Satanás, iba a impedir la obra de Dios. Satanás no se nos aparece o se nos presenta cara a cara, sino que trabaja con un mal espíritu en los corazones de las personas, haciéndoles muy rebeldes, muy quejosos. Incluso Satanás nos desvía con un mal pensamiento. Por eso Jesús les dio la autoridad a sus discípulos. Aquí la autoridad que Jesús da se refiere a la capacidad y habilidad que el Espíritu Santo nos da. Según el diccionario, la autoridad es la facultad o derecho que tiene una persona. Algunos asocian la autoridad como símbolo de grandeza, pero esta no es la autoridad política que tiene Alberto Fernández o Biden, ni la autoridad empresarial de Bill Gates. Esta es la autoridad que recibimos de Dios por su Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús que recibamos esta autoridad. Únicamente por esta autoridad recibimos la capacidad de pelear la buena batalla de fe y vencer la tentación. Esta autoridad nos da la habilidad de testificar de Cristo. Nos da los dones espirituales para llevar a cabo la misión de Dios. En vez de preocuparnos por las cosas del futuro, pidamos a Jesús que nos revista de esta autoridad espiritual para echar fuera los espíritus inmundos, para superar los errores y las heridas del pasado, para mirar el futuro con esperanza. Oro que Jesús nos dé autoridad para sanar a los enfermos espirituales en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿quiénes eran estos 12 apóstoles? En San Mateo capítulo 10, versículo 2, el autor usa apóstoles, la palabra apóstoles. Miren el versículo 2 al 4, vamos a leer todos juntos. 2, 3. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por su nombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. En otras versiones de la Biblia, Jesús los envió de 2 en 2 a predicar el Evangelio. La colaboración entre los discípulos formó la base de la obra de Dios. Amén. Nosotros pescamos muchas veces de 2 en 2. Misionero Marcos y Pastor Alonso alguna vez salieron a pescar juntos. Misionero Caled y Pastor Nicolás, Pastora Leslie, misionera Heréndira, Madre Heréndira y hermana Liuba. Podemos formar nuevos equipos de pesca. Oremos para que Dios dirija esta obra. Amén. Está feliz, Pastor Alonso. Está respondiendo las oraciones. Amén. Humanamente, los apóstoles son muy defectuosos y contradictorios. Por ejemplo, Mateo era un traidor a la patria y Simón el cananista es ultranacionalista. Al verse ni siquiera van a querer estar juntos, ni siquiera comer juntos. Andrés es simple y Felipe es muy complicado. Felipe menospreciaría a Andrés como alguien que no sabe calcular. Andrés también trataría a Felipe como un hombre de poca fe. Jacobo y Juan eran hermanos y pescadores. Jesús los llamó hijos de trueno a causa de su ira. Ellos eran muy severos. Y Pedro no piensa mucho y habla primero y después se siente muy culpable. Pero Bartolomé es muy pensativo. Tomás era dudoso. Jacobo era hijo de Alfeo y Tadeo siempre estaba a la hora de la cena. Así nos imaginamos, ¿no? Los discípulos. Son muy difíciles de ser uno, pero ¿saben qué?
en Jesús fueron uno y grandes obreros de Dios. Hermanos, Dios nos llamó según su soberanía. Entre nosotros cada uno es muy diferente, de distinta cultura, raza, pensamiento, pero en Jesús somos uno. Y con el Evangelio podemos cambiar la corriente de la historia de este mundo. Oremos para que Dios levante a 12 discípulos de Jesús entre los universitarios de la UBA. Con esta visión vamos a pescar a los jóvenes. Amén. Dios nos está dando esta dirección nuevamente este año. Oremos que Dios nos guíe. Miren el versículo 5. Versículo 5a. Vamos a leer juntos. 2, 3. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. En esta parte tenemos las instrucciones que Cristo dio a sus discípulos en forma de preceptos, pero en realidad de bendiciones. Jesús les dio unas instrucciones para su entrenamiento. Hoy meditaremos en 5 de ellas, 5 instrucciones. La primera instrucción: id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a leer los versículos 5b y 6. Vamos a leer todos juntos, por favor. Leamos 2, 3. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos no debían ir por el camino de los gentiles. No era el tiempo de Dios para Samaria, sino el tiempo para restaurar a los remanentes de la casa de Israel. Esta instrucción implica que nosotros debemos tener un foco en nuestro ministerio. Un foco en nuestro ministerio. También debemos comenzar desde cosas pequeñas. Un hermano tiene un gran deseo de enseñar la Biblia a su amigo. Su amigo no es creyente, pero dice que su pequeño hijo de su amigo le habló de Jesús. Seguramente lo escuchó, ¿no? En el jardín o en la escuela, le predicaron de Jesús. Entonces, esto le habló él a su papá de Jesús. Y esto abrió su corazón como una señal para que aquel hermano lo invite al estudio bíblico. Aquel hermano no pudo venir hoy, pero él me dice que quiere invitarlo a estudiar la Biblia. Oremos para que empiece el estudio bíblico y aquel hermano levante un discípulo de Jesús. Amén. No saben de quién se trata, ¿no? Pero vamos a orar. No, otro hermano. La segunda instrucción. Veamos la segunda instrucción. Segunda instrucción. Predicad, el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 7. Leamos todos el versículo 7. Leamos todos 2, 3. No a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Su primera y última tarea fue la predicación del reino de Dios. El comienzo y la quinta esencia del evangelio es, ¿cuál es? El reino de los cielos se ha acercado. Así con esa emoción de misionera Heréndira, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado. Este mensaje dio el comienzo de la época de gracia en que estamos. Jesús ordenó predicar el mensaje del reino de los cielos. Aquí podemos aprender que cuando estudiamos la Biblia uno a uno, debemos tener un deseo profundo de sembrar el reino de Dios en las ovejas. Es porque el reino de los cielos es el tema de la Biblia y la esperanza viva. El reino de Dios debe estar en nuestros corazones en lugar de nuestros propios pensamientos y negocios. Amén. La tercera instrucción: sanad enfermos y echad fuera demonios. Vamos por la tercera instrucción. Mire lo que tenemos gracias a la autoridad espiritual que Jesús nos da. Vamos a leer el versículo 8. Esto es muy importante. Vamos a leer versículo 8, 2, 3. Sanad enfermos, limpiad, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis,
dad de gracia. La predicación del reino de los cielos fue confirmado con señales. Mientras predicaban el evangelio de Dios, los discípulos debían sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios. De vez en cuando descubrimos que la relación entre pastor y oveja se rompe. Es la obra de Satanás y de los demonios. Cuando las ovejas se hacen rebeldes, nosotros no debemos verlas humanamente, sino debemos ver al diablo que está trabajando en ellos. ¿Cómo podemos echar fuera los demonios en los corazones de nuestras ovejas? Debemos orar y compartir una palabra de Dios. Cuando hay una palabra de Dios, el diablo huye. Cuando tenemos una palabra de Dios en nuestros corazones, podemos vencer a Satanás. Esta es una instrucción que nos ayuda para recibir de gracia y dar de gracia también. Vamos a la cuarta instrucción. Depender de Dios. Del versículo 9 al 10. Leamos el versículo, versículos 9 a 10, por favor. Leamos 2, 3. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque él es digno de su alimento. Porque el obrero es digno de su alimento. El principio de ser un obrero es depender de Dios. Cuando hacemos la obra de Dios, Él mismo va a proveer todas nuestras necesidades. Cuando vine a la Argentina para servir a Dios, solo trajo una valija. Misionera Erendira seguramente trajo una valija también. Cuando yo me encontré con Misionera Erendira en Argentina, ella me mostró que sus amigas le habían regalado muchas cajas de zapatos. Entonces me di cuenta que al servir a Dios, mientras dependía más de Él, Él me proveyó todo lo necesario para vivir. Es impresionante que Dios haya provisto a mi familia de todas nuestras necesidades hasta ahora. Confiamos en que Dios quiere bendecirnos más a través de llevar la vida misionera autofinanciada. Oro para que Dios me levante como el cabeza de mi hogar y con un nuevo trabajo muy adecuado para sostener a mi familia. Amén. La quinta instrucción. Posad en la casa de los que reciben el evangelio. Del versículo 11 al 13. Leamos todos juntos el versículo 11 al 13, por favor. Perdón, Pastor Nicolás, ¿está? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok. Puede leer. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Gracias. Ellos se tenían que quedar en la casa de los que recibieran su mensaje. La paz de Dios viene a los que aceptan el mensaje del reino de Dios. Pero los apóstoles tenían que sacudir el polvo, ¿no? De los que no aceptaban su mensaje de sus pies como una advertencia. El evangelio es el mensaje de Dios, por eso es absoluto. Hermanos, ¿qué aprendimos hoy? En conclusión, hoy aprendimos que Jesús es el Señor de las mies quien llama. Él entrena y envía a los obreros a sus mies. Todavía la mies es mucha y los obreros pocos. Pero Jesús es el Señor de las mies, que tiene un plan maravilloso para entrenar a muchos pastores y misioneros y enviarlos a las 23 provincias de Argentina. Hermano, ¿usted a qué provincia quiere ser enviado por el Señor Jesús? Heme aquí, dicen por acá. ¿Dónde quieres que te envíe el Señor Jesús? Vamos a orar para que Dios levante a los obreros para ser enviados a todas las provincias de Argentina, a toda América Latina y el mundo. Oro que Dios nos dé la autoridad espiritual. Eso es lo más importante, la autoridad espiritual de predicar el mensaje del reino.
el reino de los cielos se ha acercado. Que Dios nos dé autoridad para sanar a los enfermos, resucitar a los muertos espirituales y echar fuera a los demonios. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra clave, hermanos, y oremos. San Mateo, capítulo 10, versículo 1. Leamos todos juntos. 2, 3. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por darnos, primero por llamarnos como sus discípulos, Padre. Luego, Señor, por capacitarnos y por darnos, Señor, esta autoridad que viene del Espíritu Santo. Ayúdanos a hacer bien uso de esta autoridad. Ayúdanos, Señor, a poder manifestar tu poder a través, Señor, de echar fuera los demonios en el nombre de Jesús, a través de sanar los enfermos. Padre, ayúdanos a poder predicar tu evangelio con esta autoridad y que levantemos muchos discípulos de Jesucristo, Señor. Oh, Padre, úsanos tal como somos. Venimos a tus pies para que usted pueda, Señor, usarnos como su instrumento espiritual, Padre. Ayúdanos a ser de bendición, Padre. Ayúdanos a seguir orando y clamando, Padre, por tu misericordia. Bendiga, Señor, esta mañana y que cada uno haya recibido tu Espíritu Santo, Padre. Que recibamos, Señor, todos esta autoridad en el nombre de Jesús, Padre. Todo te pedimos orando en tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por este mensaje tan hermoso, también conmovedor, porque la palabra de Dios siempre conmueve, ¿no? Y pensar cómo realmente usó solo 12 personas que a través de ellas se cambió toda la historia de la humanidad es muy sorprendente, ¿no?